Bienvenidos a todos a nuestro nuevo podcast especial. Quien les habla es Eric Salcedo, abogado por el estudio jurídico SRM. Hola, soy Juan Luis Montoya, soy abogado laboralista del mismo estudio y esperemos que les guste este podcast. Hola, soy Reinier Rivas, soy el abogado penalista de nuestro estudio y bienvenidos. Bienvenidos a nuestro nuevo podcast de parte del estudio jurídico SRM, que en esta oportunidad queremos dirigirnos a ustedes como una familia, que es como más nos consideramos antes que un estudio o antes que una empresa. Y en esta oportunidad queremos compartir nuestro lado un poco más humano y personal y obviamente profesional respecto a diversos temas, los cuales tengo aquí el menú preparado gentilmente por nuestro administrador David Gutiérrez. Y bueno, hoy día vamos a tocar estos temas. Quien les habla es el abogado Eric Brian Salcedo Huarcaya, con registro CAI 5572, colegiado en la ciudad de Ica. Soy especialista en Derecho Civil y Familia por este estudio jurídico. Y mi socio Reinier Rivas, especialista en Derecho Penal, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y mi socio Juan Luis Montoya, especialista en Derecho Laboral, actualmente cursando su posgrado de maestría en San Marcos también. Y con una tesis muy interesante que seguramente lo vamos a tocar en este podcast o quizá en otro, porque es muy interesante esa tesis que tiene este menú. En fin, comenzamos con el menú preparado por nuestro administrador. El primer tema o tópico que queremos tocar el día de hoy sería Derecho Penal en la actualidad. Creo que esto más lo podrías abordar tú, Reinier, ya que eres el especialista penal. Sí, ¿qué implicaciones tiene en la sociedad en derecho penal y cómo se aplican las leyes en estos casos? Bueno, una pregunta un poco genérica, pero obviamente considerando que es para expresarse y se entienda de una manera un público más general, ¿no? Por supuesto, creo que en las palabras de Eugenio Zaffaroni, quien fue magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, él tiene un libro muy interesante que aborda, comenzando diciendo de que a nosotros los latinoamericanos nos encanta afirmar de que sabemos de dos cosas. Primero del fútbol y luego sobre el crimen. ¿Cómo solucionarlo? Todos somos expertos en eso. Sin embargo, la realidad pues dista mucho y es evidente, es un problema sumamente complejo, no solo respecto de, bueno, la parte más dogmática, el derecho penal, la discusión respecto a teorías del delito, la imputación, etcétera, sino creo que a las personas nos interesa más lo relacionado a la política criminal, entendido pues como efectivamente cómo solucionamos nosotros el problema de criminalidad que tenemos en nuestro país. Y justamente considero yo esta forma de las personas, de los peruanos quizás, de pensar de que este problema se soluciona únicamente con mano dura, arrastra muchas cosas, ¿no? Considero primero de que es una consecuencia directa el hecho de que en los últimos 20 años quizás la principal política respecto de la criminalidad ha sido aumentar las penas en los delitos. Entonces, ¿hemos visto un resultado objetivo? No. Hay varios factores, por supuesto. Tenemos que considerar también el hecho de que la población aumenta, de que pues hay migración, etcétera, ¿no? Pero bueno, no ha demostrado hasta el momento una efectividad clara. Y segundo, pues, de que los mismos legisladores, al realizar este tipo de políticas desde el poder legislativo, al final lo que hacen es populismo. ¿Cómo haces? Satisfaces a tu electorado subiendo las penas y dando una impresión pues de tener mano dura. Yo creo que por ahí podríamos comenzar si queremos hablar de ese tema. Un poco sobre el derecho penal en la actualidad, sí, ¿verdad? Por supuesto. Y al respecto a Juan Luis, obviamente tú eres laboralista, pero también tienes una perspectiva particular respecto a la criminalidad y la función del derecho penal respecto a ello, porque el derecho penal lo entendemos siempre los abogados como una herramienta legal para aplicar las leyes y disminuir la criminalidad, en teoría, pero no es la única. En todo caso, ¿cuál sería tu perspectiva al respecto, ¿no? O sea, ¿el derecho penal en la actualidad sirve aún como una herramienta para reducir esta tasa de criminalidad? ¿O es una herramienta que ya no funciona? Ojo que siempre se considera última ratio, pero, y aquí va un comentario personal,
En derecho, en la facultad nos enseñan que el derecho penal es última ratio, pero en la práctica es la primera ratio para la mente de todos en común. Quiero solucionar un tema de deudas, ¿cómo lo enjuicio para llevarlo a cárcel? Penal, quiero penal, señores, ¿no? Y así llegan algunos clientes, ¿no? Bueno, Juan Luis, te escuchamos. Bueno, en efecto, yo coincido con la idea de que el derecho penal está teniendo un déficit en su cumplimiento, incluso en sus procedimientos, ¿no? Entonces se está tratando de pensar de que el derecho penal en sí va a solucionar todos los problemas, más aún que ahora vivimos en un clima de muchísima inseguridad, ¿no? Pero yo creo que el derecho penal en sí tendría que venir acompañado de ciertas políticas, no sé si llamarlas previas, pero bueno, ya que nos ponemos un poco doctrinarios, yo creo que habría que pensar lo que ha planteado o lo que plantean muchos con respecto al desarrollo del derecho actual, una crítica del desarrollo, ¿no? Boaventura de Sousa, por ejemplo, plantea otras formas de entender el derecho que vayan un poco más del espacio que hoy entendemos, ¿no? Yo creo que el derecho penal podría empezar a desarrollarse de esa manera, ¿no? Un ejemplo clarísimo es los pedidos constantes de aplicar penas como penas de muerte o castración química, en fin, ¿no? Entonces eso no va a solucionar el problema si es que no hay una política previa, ¿no? que se condice o que está muy relacionado con el control con el control de las personas, ¿no? Su actividad, su voluntad delictiva, si se puede decir, ¿no? O sea, básicamente te refieres a el derecho penal ha demostrado que tiene una incapacidad para solucionar estos problemas, porque puedes meter a la cárcel al criminal, pero por cada criminal en la cárcel no estás resocializándolo, los penales no funcionan como debería ser, que son centros de resocialización. En la práctica, y esto pasa no solo en Perú, sino a nivel latinoamericano, las cárceles son academias prácticamente de delincuentes, son como ya centros de convenciones internacionales de la delincuencia organizada por países, y así es como nace, por ejemplo, megabandas como el Tren de Aragua y otras, ¿no? Claro, sectores, es bacán que plantees el sector penitenciario. En todos los penales, y me atrevo a decir del mundo, dentro de los mismos presidiarios, se generan nuevas formas de derecho, nuevos códigos, nuevos comportamientos. Si el derecho penal no está concebido entendiendo ese tipo de nuevas formas de relaciones entre personas, yo creo que vamos por un mal camino, ¿no? Bueno, para no solo reducir la discusión a derecho penal, quiero engarzarlo ahora con un tema que es también, por ejemplo, en el menú que nos han preparado, los entresijos del derecho civil y familiar. Básicamente, ¿cómo protegen las personas sus derechos en estas situaciones? Bueno, entiendo por la pregunta, y aquí es donde quiero hacer ese engarce con lo que estamos hablando del tema penal, ¿no? Habla Juan Luis de que el Estado peruano, en todo caso, no ataca las causas que generan criminalidad, que pueden ser, por ejemplo, la falta de educación, acceso a servicios educativos de calidad, o no solo eso, sino acceso a servicios legales de calidad. Me refiero a que actualmente, hablando de derecho civil y familiar, por ejemplo, hay un índice muy grave, muy alarmante. El 60% de mujeres que denuncian en un centro de emergencia mujer en Ica son de zonas donde viven trabajadoras de la agroexportación, es decir, son trabajadoras agroexportadoras que vienen siendo víctimas de diversos tipos de abusos a sus derechos familiares. Por ejemplo, no le pagan pensión de los hijos, padres que no se hacen responsables, y por qué no decirlo, también ya hay madres que no son responsables, dejan al papá al cuidado de los hijos, ¿no? Ya no es que siempre es el hombre, la figura mala, el malo de la película. Entonces, ¿a qué voy engarzándolo con el derecho penal? Que precisamente esta falta de acceso a justicia de parte de padres de familia en una situación de trabajo arduo y cansado en la agroexportación, no les permite tener suficiente tiempo con sus hijos, los cuales crecen pues sin figuras paternas, sin autoridades, sin ejemplos a seguir, sin valores, sin un esquema o una pirámide de valores con las cuales ellos puedan identificarse y formarse como ciudadanos, ¿no? Como personas educadas en derechos cívicos, por lo menos. No pasa eso y lamentablemente, a mi entender, eso también, ¿no? O sea,
yendo de un tema de familia que no se atiende bien en los centros de emergencia mujer, no hay presupuesto, no hay personal, etcétera, genera ese caldo de cultivo de nuevas generaciones sin ningún tipo de protección estatal, servicio, y con padres pues con problemas legales de pareja que es de nunca acabar. Entonces, bueno, eso es algo que quería tocar, engarzándolo a ese punto del derecho penal, ¿no? Creo que al final de lo que hablamos, tanto el derecho penal, familia, civil, laboral, como vamos a ver más adelante, todo está relacionado, ¿no? Lamentablemente. Sí, por supuesto. Y bueno, también a lo que tú ibas, si vamos a diferenciar en todo caso cuál es la garantía que te da el Estado respecto pues a asesoría, defensa, pues entonces necesariamente tenemos que hablar pues de que en el derecho público y especialmente con el derecho penal, pues en teoría se garantiza una defensa, pero lo sabemos los tres de que al final y al cabo en muchas audiencias, sobre todo en los temas penales, es una formalidad. Al fin y al cabo, mientras esté el letrado ahí, no importa si dice o si es una defensa estudiada o siquiera si se ha entrevistado con su patrocinado. No interesa. Muchos abogados de oficio, y solo quiero aclarar de que muchos son excelentes, no es nada contra ellos, pero muchos de ellos, pues al final acuden a audiencias sin haberse entrevistado y hablado con sus patrocinados. Eso no es una defensa en realidad efectiva. Claro, y quiero agregar ahí que en muchas ocasiones no es porque sean abogados de oficio que no tienen preparación, sino que humanamente es imposible humanamente atender, por ejemplo, 100 casos al día. De esos 100 casos, ¿cuántos humanamente puedes revisar a detalle para hacer una buena defensa? Entonces, esos son datos que, por lo menos a mi entender, de parte de las administraciones, gerencias del Poder Judicial, distritos fiscales, etcétera, no evalúan, ¿no? Administrativamente ven, bueno, llegan 100 casos y son 5 jueces, tienen que resolver 20 cada uno, pues, ¿no? Claro. Y lo ven mecánicamente cuando pueden ser 20 casos de, un caso pues, terrible, que se arman 20 expedientes por un caso y otros 20 casos que son sencillos, ¿no? Que pueden resolverse. Pero en derecho pues es bastante incierto si el caso va a ser sencillo o complejo al final de cuentas. Depende de muchos factores. Sí, y siguiendo esa línea también podemos, por ejemplo, ver el tema del derecho administrativo, que también es un derecho público, en el cual en teoría pues uno no necesita pues de asesoría de un abogado que te explique en gran cosa, sino de que dentro de la simplicidad de lo que uno busca en un proceso administrativo, pues las autoridades tienen que entender lo que tú estás pidiendo siempre y cuando sea pues en palabras comprensibles. Sin embargo, las mismas respuestas que te dan en la administración pública pues hacen de que muchos requieran de abogado cuando no debería ser así, ¿no? Y si seguimos, ¿no? Por ejemplo, con el área de Juan Luis, que es el derecho laboral, pues, si bien hablamos de un derecho privado, yo creo que las mismas particularidades que tiene el derecho laboral, sobre todo cuando hablamos de relaciones laborales de grandes empresas con trabajadores, requieren pues de que el Estado garantice una asesoría hacia los trabajadores. Entonces no va tanto de brindar asesoría respecto a relaciones privadas, sino de garantizar el respeto de derechos fundamentales. Quizás ahí Juanis puede profundizar un poco. Con respecto al derecho laboral, sí, por supuesto. En el derecho laboral se han identificado derechos inespecíficos, ¿no? Que son derechos inherentes a todos los trabajadores, pero también hay derechos que son propios de los trabajadores, ¿no? Con respecto a ese tema y lo que había comentado antes, en el análisis del derecho en sí, la forma como se ve el derecho penal, hay una coincidencia también ahí con el derecho del trabajo, ¿no? Hay una reducción del derecho en sí para con los trabajadores. Ahora incluso se está discutiendo en la doctrina de que el derecho del trabajo tiene que ampliarse de maneras distintas, ¿no? Porque el derecho del trabajo lo entendemos como la relación entre un empleador y un trabajador que está en una situación de subordinación y con remuneración. Entonces, si nosotros evaluamos esa premisa, vamos a ver que por lo menos en el Perú ni el 20% de la población, menos incluso, tiene esa condición de trabajadores, ¿no? Y se les escapa o rehuyen o el derecho del trabajo no les asiste
a la gran mayoría de trabajadores que son informales, ¿no? A los trabajadores no dependientes. Eso es muy interesante. De las pequeñas empresas. Claro, entonces ahí, por ejemplo, hay doctrina que ya está planteando que el mundo del trabajo se tiene que ampliar, ¿no? O sea, si hay un crecimiento económico que ha provocado eso y que ya el estado de bienestar ya murió y todo eso, entonces el derecho al trabajo también tiene que ampliarse, ¿no? Yo coincido con la idea de que algunas partes del derecho, si no es todo, la mayoría, está entrando por el mismo cambio o los procesos históricos que se están dando, están entrando en una fase de obsolescencia, ¿no? El derecho al trabajo va por ahí. Y te pregunto, Juan Luis, porque cuando hablamos, por ejemplo, de criminología, hay un término muy conocido que es la cifra negra del crimen. Porque cuando se habla de estadísticas, de criminalidad, por ejemplo, cuántos robos hay al año, cuántas violaciones, cuántos secuestros, estamos en base a casos que se conocen, que son registrados por el Poder Judicial, la Policía Nacional, etcétera, el INPE en general, que recopila todas estas informaciones. Igual, pero las personas que estudian la criminología, el fenómeno del crimen desde una perspectiva más global, no solo desde el derecho o de la estadística, sino de la sociología, etcétera, hablan de esta cifra negra, que también, pues, de cierta manera se ha intentado medir y que abarca en realidad cuál es la cifra real del crimen, cuántos robos realmente hay, porque no todos son denunciados. Y yo creo que hablando con cualquier persona, te vas a encontrar de que te cuenta el vecino, el amigo, y te dice, no, pues me robaron, pero ya, ¿qué voy a hacer? Si no puedo conseguir nada. Entonces, ¿para qué voy a perder mi tiempo? Voy a estar 2 horas en la comisaría. Y de igual forma, asumo de que en el derecho laboral también existe una cifra negra, en la que pues muchos atropellos quizás o otro tipo de conflictos laborales no son reportados al Estado. No, porque se considera esa suerte de deep web de relaciones laborales como algo no laboralizable, ¿no? Incluso eso ataca muchísimos derechos en el trabajo y en forma general ataca de diversas maneras, ¿no? Por ejemplo, los trabajadores que son no dependientes, según informes de la OIT, sí se les debería considerar la posibilidad de que se reúnan en una suerte de sindicato, organización que negocie, ¿no? Dentro de lo que puedan hacer, lo dice claramente OIT. Sin embargo, toda esa posibilidad en el Perú se ha agotado, ¿no? Nosotros no conocemos a ningún trabajador no dependiente que haya ejercido ese derecho, ¿no? Entonces vemos cómo el derecho existe, pero no se puede cumplir porque hay toda una situación sociológica o social que no lo permite, ¿no? Y eso en el derecho es importantísimo discutirlo, ¿no? Por ejemplo, hablando de eso, ¿no? El tema de los fenómenos sociológicos, cómo afectan a la vigencia del derecho. Por ejemplo, un fenómeno sociológico de hace pocos años que dio mérito a una serie de leyes como la Ley 3364 de violencia contra la mujer, violencia familiar, fue por los altos índices de violencia contra la mujer, evidentemente, ¿no? Y se le ha considerado hasta la fecha como que es un sector, digamos, que no está en igualdad de condiciones con los varones. Precisamente por ese fenómeno hace obsoleto el derecho. ¿A qué voy? Yo pedí la ejecución de un régimen de visitas, por ejemplo, un caso X, ¿no? Desde el 2020, plena pandemia. Estamos 2023, son más de 3 años que sigo empujando para que se ejecute la sentencia, pero todos los jueces, en base a los principios y criterios y algunos ya artículos y reglamentos de la Ley 3364, precisan de que por medidas precautelares, etcétera, etcétera, a la mujer, por su condición de tal y por simplemente acreditar que tiene una relación de familiaridad con la parte presuntamente agresora, hay que creerle lo que dice, al margen de que presenten pruebas que desvirtúen lo que dice. Entonces, y eso ha sido así, un caso real, ya 3 años. Entonces, voy a ese punto que refieres, es un fenómeno sociológico que hace que algunas leyes, o en todo caso la aplicación de la ley, no se haga como debe ser, porque al final de cuentas genera cierta subjetividad en los jueces o magistrados que van a resolver al final conforme a la opinión pública, no conforme a ley, no conforme a lo que es el derecho. Y creo que por ahí también se replica lo mismo en derecho penal, cuando un juez dice, bueno, voy a resolver este caso de violencia sexual.
hay una serie de pruebas que pueden desvirtuar la acusación o prueban la inocencia del imputado, pero va por la salida fácil, porque fundamentar la inocencia de un acusado de violencia sexual tienes que hacerlo bien motivado y todo listo, ¿no? Pero la salida fácil es condenado y ya pues la opinión pública no te cae encima ni nada por el estilo, ¿no? Hay muchos jueces que resuelven por eso, básicamente. Sí, yo creo que en lo que comentas tú son dos cosas. Uno, pues, te entiendo ahí, definitivamente la violencia contra la mujer y la familia, pues, definitivamente es un fenómeno que nos aqueja de hace muchos años, ¿no? Siempre he estado ahí, quizás por los tiempos en los que vivimos, donde hay más facilidad de comunicación, está más visibilizado. Y en ese caso, pues, quizás podamos ver o apreciar de que quizás no se respetan algunas garantías constitucionales, sobre todo en el aspecto procesal, ¿no? Como tú dices, pues se otorgan medidas cautelares a sola denuncia. Y aún así, yo creo que te acuerdas que discutíamos con un amigo que es psicólogo y yo le preguntaba, oye, ¿es suficiente una entrevista de 20 minutos para tú garantizar de que existe una afectación psicológica respecto, pues, y conforme al código ese, ¿no?, que manejan los psicólogos? Pues me dice no, de que en realidad el consenso dentro de la psicología, bueno, no es fijo, pero de que se habla pues de 3 sesiones por lo menos, y se presume dentro de una entrevista psicológica, y eso es importantísimo, de que el psicólogo siempre va a presumir de que tú llegas para buscar terapia. Y es en el ámbito privado, estoy seguro de que es el 100% de los casos. Nadie está loco para ir a mentirle a un psicólogo y decirle ¿para qué me ayudas? Pero en un proceso judicial es distinto. Se puede instrumentalizar. Y con esto no quiero decir, y quiero aclarar, por favor, de que no quiero decir de que no se le deba dar la debida importancia a este fenómeno tan grave, pero sí considero de que deberíamos hacer un esfuerzo más para poder garantizar los filtros antes de poder otorgar medidas que terminen quizás con un proceso penal y con la cárcel en una persona. Claro, porque ahí también debe haber cifras negras de cuántas denuncias de mala fe han habido, y básicamente esas estadísticas que saca el Poder Judicial o su administración es: en tal maratón judicial hemos otorgado 100.000 medidas de protección en tiempo récord, ¿no? ¿Cómo 2 o 4 jueces pueden revisar 100.000 casos y otorgarlas en una maratón de un día? O sea, lo hacen de calidad, pueden revisar bien todos esos expedientes, los casos, y se jactan, pues, ¿no? O sea, eso es resolver mecánicamente para dar una cifra falsa, artificial. Por supuesto, y al final las cifras que tenemos respecto a denuncias falsas se basan justamente pues en las personas que quizás querellaron la denuncia falsa, o absoluciones donde se demostró quizás de que era evidentemente falso la denuncia. No necesariamente estamos hablando de una cifra real. Al igual que cuando hablamos de denuncias o de casos sobre violencia, tampoco hablamos de una cifra real, no hay una cifra negra. Hay muchísimas personas de que no denuncian y se quedan esperando, ¿no? Por miedo o por etcétera, cualquier razón que tenga cada uno. Una situación preocupante. Por supuesto. Pues eso da cuenta, pues hay una crisis. Algunos plantean, y yo coincido con eso, de que estamos ante una crisis del positivismo del derecho. Pero eso ya podría ser tema de otra conversación. Sí, definitivamente. Sí. Bien, y para cerrar este primer bloque donde hemos abordado, un poco atropellado quizá hemos pecado de querer abarcar muchos temas, pero bueno, es básicamente para dar una muestra de un poco el conocimiento que tenemos, y de esa manera ustedes nos puedan plantear también qué temas quieren que toquemos en específico y lo desarrollemos un poco más, como puede ser derecho penal, laboral, civil, familia u otros, ¿no? Concretamente. Y bueno, pasando a este segundo bloque ya de este podcast que nos hemos animado a hacer en el estudio jurídico, o mejor dicho, la familia SRM, vamos a ir con algunas preguntas de carácter un poco más personal, indagando en el lado humano íntimo de cada uno de nuestros socios fundadores. Comenzamos por Reinier. En tu tiempo libre, como apasionado del cine y la música, así te conoce acá nuestro administrador al parecer, ¿alguna vez has encontrado una analogía entre la ley y tus pasatiempos? O sea, la conexión entre el cine, la música y la ley, ¿es algo que te inspira?
más o menos coméntanos al respecto, Renier. Queremos conocer ese lado tuyo. Sí, mira, respecto a ver, puedo comenzar quizás con algo que me molesta un poco del internet y las redes, que siempre están en las clásicas listas de 10 películas que tienes que ver si eres abogado, ¿no? Y en general son películas que tratan sobre procesos judiciales, quizás sobre el ejercicio del derecho directamente. Y cuando quizás me gusta más, creo, la otra perspectiva, quizás la de poder abordar el análisis de una película desde el derecho. Si hablamos, por supuesto, de este aspecto, ¿no? Porque, por supuesto, no todo en nuestra vida es derecho. No, nos interesan múltiples cosas. Pero si hablamos concretamente de esto, me parece más interesante abordar esto. Por ejemplo, si vemos, no sé, un ejemplo al aire, la lista de Schindler, por ejemplo, sobre el holocausto de los judíos, la Segunda Guerra Mundial, es fascinante poder analizar desde esa perspectiva, pues cómo se originaron los juicios de Nuremberg, el derecho penal internacional, la Corte Penal Internacional, etcétera, etcétera, ¿no? Y también, por supuesto, ¿por qué no? También esas películas pues clásicas de las listas, no sé, Matar a un ruiseñor, ¿no? Sobre procesos judiciales clásicos, y donde quizás vemos pues como el abogado litiga, y quizás cuando ya eres profesional y nos dedicamos a esto, le ves los errores, y tal vez es un defecto del espectador quizás. Claro, al final en las películas la mayoría son caricaturas de lo que quieren proyectar, ¿no? De lo que es un abogado en la vida real, ¿no? Uh-huh. ¿Recuerdas que el otro día estábamos viendo esta novela y era el juicio de Nandito, ¿no? Y bueno, nos matamos de risa, ¿no? En el cumpleaños de Eric. Entonces, pero hay otras películas, por supuesto, o series que se lo toman mucho más en serio. Pero igual prefiero el otro lado, analizar desde esta perspectiva fenómenos sociales o relaciones interpersonales y poder concluir de ahí, en todo caso, cuáles serían las consecuencias, las implicaciones, no tanto consecuencias, pero implicaciones legales, desde no solo las normas de tu país, sino desde quizás la filosofía del derecho. Y bueno, quizás también en la música, como es un género más abstracto, es un arte abstracto, ¿no? Al fin y al cabo, por mucho de que mucha música tenga letra, ¿no? Una letra concreta, igual al fin y al cabo pues hablamos de las melodías sobre todo. Pero ahí hay algo interesante, que no solo es la comparación en el derecho con el arte, sino que creo que en general es la ciencia y el arte. ¿A qué me refiero? Creo de que hay una falsa creencia de que el derecho es solo aplicar normas, conocerte el código, saber de memoria pues tal reglamento, cuando no es así. Hay mucho más de creatividad en el derecho y en las ciencias, ¿no? De lo que pensamos o lo que las personas generalmente piensan. Al abordar un caso, quizás a veces tienes que ver una perspectiva pues particular. Entonces ahí influye mucho la creatividad. Igual, en la música, ¿no? Acá los tres hemos participado en música y quizás hay más de ciencia en la música de lo que la gente cree también. Hay que aprenderse escalas, hay que aprender cómo son los compases y ahí pues medio matemático, ¿no? Entonces creo que hay la analogía que podría ser quizás esa. Sí, pues muy interesante. Yo creo que sí queda pendiente hacer un análisis del juicio de Nandito, que es de Mariela del Barrio, si no me equivoco. Sí. Novela que es mi mamita. ¿Tú qué opinas al respecto, Juanchín? Opino lo mismo, ¿no? Yo creo que incluso viendo American Pie podemos hablar de derecho, ¿no? Solamente hay que empezar a conocer la perspectiva y eso incluso nos podría dar mayor capacidad de análisis de ya sea una película, de una obra o de una canción, ¿no? Coincido con esa idea. Y yendo ahora contigo, Juanchín, bueno, para los que no lo saben, aquí cariñosamente Juan Luis Montoya, el abogado, pero en intimidad entre amigos, mi amigo Juanchín, mi causa Juanchín. Bien, Juanchín, dinos, en tu tiempo libre como apasionado de la música y el deporte, ¿alguna vez has encontrado una analogía entre la ley y tus pasatiempos? Sí, por supuesto, muchísimas, ¿no? Empezando por el deporte, ¿no? Para los que no saben, yo practico ciclismo de montaña, de enduro. Entonces ahí hay una serie de retos, obstáculos, incluso riesgos que constantemente hay que superar, ¿no? Y
en algunas oportunidades, y eso pasa todo el tiempo, uno se le dificulta mucho superar ese tipo de obstáculos, ¿no? Y el momento que tú superas, en el momento que tú logras hacer o digamos, para ponerlo en una perspectiva, pasar una rampa de 3 metros que antes nunca lo habías pensado, entonces te das cuenta de que puedes lograr muchísimas cosas en todos los aspectos, ¿no? Incluso el aspecto personal, ¿no? Entonces en el derecho, en cada proceso, en cada juicio, siempre van a haber riesgos, y eso es lo que siempre les decimos a nuestros clientes, ¿no? Estos son los riesgos, estas son las posibilidades, pero hay que atreverse a ir adelante, ¿no? Atrever a pasar esas rampas jurídicas, ¿no? Entonces en la música igual, ¿no? Entonces en la música es igual, ¿no? Hay que aprender un instrumento y constantemente hay que tecnificarse más, ¿no? En el derecho también hay que tecnificarse más, hay que leer más, hay que actualizarse, ¿no? En la música eso también es constante, entonces hay muchísimo parecido en ambas cosas, ¿no? Sí, pues me hace acordar, como decía Julio Ramón Ribeiro, una receta para ser siempre feliz es ser el eterno aprendiz. O sea, nunca se acaba de aprender realmente. Y bueno, como se habrán dado cuenta, yo soy quien más o menos funge de entrevistador, pero también van a hacerme una pregunta personal, así que no puedo ser arquero jugador y darme un autopase. ¿Quién me quiere hacer la pregunta? Ahí el delantero. Sí, esa creo. Eric, como apasionado de la calistenia, ¿crees que tu deporte influye de alguna manera en tus enfoques legales para resolver conflictos? Sí, en el mismo sentido que Juan Luis, me ayuda bastante a básicamente superar retos y ver todo tipo de obstáculos en mi vida como retos, que al final me llena de satisfacción superarlos. Mientras más difícil, evidentemente, mientras más esfuerzo hay que meterle, mayor es la satisfacción, ¿no? Creo que eso me ha ayudado bastante a superarme constantemente de manera profesional. Y bueno, la calistenia también, haciendo una analogía con mi actividad profesional en derecho, es básicamente aprender a controlar tu cuerpo, tus músculos, cada fibra, ¿no? Y en el derecho, por lo menos como a mí me toca recibir un montón de carga de madre de familia, pues que no les pagan su pensión hace años, violencia familiar, violación sexual, etcétera, etcétera. Recibimos mucho estrés, ¿no? Claro, y también obviamente uno no es de piedra, ¿no? Te carga todo eso, y lo que me ayuda analógicamente con la calistenia es a controlar esas emociones, a administrar, gestionar mis emociones. Y de esa manera puedo enfocarme mucho mejor en hacer un servicio correcto, objetivo, hacia una persona que así lo necesite, porque y aquí va algo que quisiera compartirle con los jóvenes abogados. A veces pensamos que si mientras más pasión le metes al caso, mejor te va a ir, pero pasa al revés. Mientras más pasión le metas, posiblemente peques de subjetivo y termines haciendo un escrito con la misma subjetividad que tu cliente, cosa que no le va a llevar un buen resultado. Y a la par, si vas al otro extremo, si lo haces sin nada de pasión, es como que atiendes al cliente y, bueno, ya págame, ya yo veré qué hago, no quiero escuchar tu versión, nada. También haces un mal servicio porque no estás escuchando el interés, la perspectiva que tiene tu patrocinado. Entonces siento que, ¿no? Claro, hay que llevarlo a un punto de equilibrio, ¿no? Sí. Y la calistenia básicamente también es eso, es hacer equilibrio, ¿no? Pararse de manos implica estar en equilibrio siempre, ¿no? Y más allá del deporte, lo que más me apasiona son los videojuegos, de todo tipo. Soy un ludópata por excelencia, y lo que más me ha ayudado los videojuegos es a desarrollar la destreza y agilidad mental para solucionar. Mientras más problemitas o problemones se presenten, más me siento entusiasmado por resolverlos más rápido. Es como una microgestión, por así decirlo, ¿no? Y eso pues lo he podido lograr gracias a juegos de estrategia como StarCraft, Age of Empires, ¿no? Etcétera. Y la rapidez o agilidad mental gracias a los shooters, ¿no? Como Counter-Strike, Half-Life, los más conocidos, ¿no? Que tienes que rapidín, ¿no? Entonces, uniendo esas dos cositas, creo que respondo a esas preguntas, ¿no? Hago una buena analogía entre lo que me apasiona, que no tiene nada que ver con el derecho aparentemente, pero sí lo aplico, pues, ¿no? Sí, por supuesto. Por eso y sin forzarlo, tarde, ¿no? Por eso llego tarde a veces. Y bueno, creo que con esto ya estamos por dar el cierre de este segundo bloque y de este primer podcast. Lo que nos ha preparado nuestro administrador, por último, es esto, ¿no? Dice, ¿cuál es el consejo legal más valioso que pueden dar a nuestros oyentes que podría aplicarse en su vida cotidiana?
Una pregunta un poco complicada, al parecer. Llama a un abogado. Siempre. No dejes pasar los problemas. Nunca. Esa es, creo que la raíz de... En los casos que hemos tenido, y creo que coinciden conmigo, gran parte del problema no necesariamente es la complejidad del caso en sí mismo, sino de que lo han dejado pasar, ¿no? Se pasan los plazos, se pasan oportunidades para resolver problemas, y bueno, por dejadez quizás hay gente que termina perdiendo la casa o la libertad, peor. Es entonces, como que te quizás llevan al paciente moribundo ya. Quizás el mejor consejo, pues, aborda el problema y llama a un abogado, la verdad. Desde tu perspectiva, Juan Luis. Bueno, yo creo que esto más sería un llamado a todas las personas, ¿no? Al igual que se recomienda siempre no automedicarse o ir donde un doctor cuando se tiene un problema, hay que también recomendar a todas las personas que algo mínimo de derecho se puede conocer, ¿no? Y no es difícil hacerlo. Cualquier tema, entrando a internet, uno puede enterarse lo básico que uno debe conocer para poder tomar algunas decisiones, ¿no? Entonces, no sé, yo estoy en contra de esa idea de que nadie más que un abogado, un juez, un fiscal puede aplicar el derecho, puede conocer el derecho. Yo creo que todos debemos conocer el derecho y ya después de eso recién llamas a un abogado, ¿no? Yo creo que ese sería mi consejo legal, informarse. Bueno, yo más que un consejo sería como que un tip, ¿no? Si en la comisaría no te quieren recibir la denuncia, no quieren hacer la constatación, pide inmediatamente, ¿sabes qué? Dame el formato que voy a denunciar de inspectoría. Y automáticamente te van a atender como si fueras el rey de España, un extranjero, quién sabe, ¿no? Basta que demuestres que sabes mínimas cositas sobre cuál autoridad no te quiere atender, ya, lo voy a denunciar con su órgano de control, y te van a atender como un rey. Lamentablemente así pasa muchas veces. Y bueno, para finalizar, ya damos este cierre de este primer podcast. Esperamos que estas conversaciones les hayan parecido interesantes desde una perspectiva humilde, ¿no? Porque tampoco no nos creemos los grandes sabios o los que venimos aquí a imponer ideas, ¿no? Venimos a dialogar, queremos escucharlos, ustedes también, y queremos compartir con ustedes toda esta pasión que tenemos, no por el derecho necesariamente, sino por la justicia. Y la justicia abarca no solo lo profesional del derecho, sino la música, el arte, el deporte, etcétera, etcétera, ¿no? Hacer lo correcto. Entonces, amigos, esperamos que nos contacten, no solo para los casos, sino para brindarnos temas de interés en los cuales quisieran que comentemos en adelante. Muchas gracias y un fuerte abrazo para todos. Gracias a todos. Muchas gracias. Nos vemos.